¿Qué tal? Muy buenos días, me alegra muchísimo volverlos a saludar. Hoy, miércoles, mitad de la semana, miércoles 25 de mayo del año 2022. Bueno, hoy compartir con ustedes una nueva enseñanza de la Biblia a través de nuestro versículo del día. Hoy nos traslada al Antiguo Testamento, nos vamos al libro del profeta Jeremías, al capítulo 29, verso 7. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Pues estas palabras fueron las que el Señor le dijere a Jeremías y al pueblo de Israel en uno de los momentos más críticos de toda la historia de este pueblo. El pueblo de Israel sería llevado cautivo a Babilonia y allí vivirían por espacio de 70 años siendo esclavizados, no solamente por los babilónicos, también por los medopersas. Pero en este escenario tan caótico, tan desesperanzador como el que ellos tendrían que afrontar, el Señor le habla estas palabras al pueblo a través del profeta Jeremías. Pedid, procurad la paz de la ciudad a donde los voy a hacer transportar. Pidan por esa paz, porque en la paz de esa ciudad ustedes tendrán paz. Pues yo quiero hoy traer a colación estas palabras, pensando en un escenario coyuntural que vive nuestro país, Colombia, desde donde emitimos esta señal. Justamente a las puertas de uno de los momentos quizá más coyunturales en muchos años de nuestra historia. Estamos a las puertas de unas elecciones presidenciales y esto sin duda alguna nos tiene a los colombianos inmersos en un mar de incertidumbre, de temores. No sabemos qué va a pasar, cuál será nuestro futuro. Hay una lucha que se ha levantado a través de las redes sociales, una guerra que se ha metido incluso al seno de las familias, las ideas del uno, las ideas del otro, una posibilidad, otra posibilidad. Esto ha desatado, repito, un panorama de incertidumbre al cual pues vale la pena que hoy le dediquemos estos minutos. Pues la Biblia, que es a lo que nosotros tenemos que atender, nos dice: procuren la paz. Procuren la paz de la ciudad donde ustedes se encuentran. Y procurar la paz es, no procure la guerra. Procure la paz, no la guerra. Las discusiones, repito, que se llevan a cabo, pues tendrían un espacio normal si se trata de discutir una ideología dentro del marco del respeto, de la tolerancia, dentro del marco de hacernos bien, como ayer lo estuvimos viendo, pero nunca en el contexto de generar una guerra al interior de las familias, de la sociedad, una guerra que se hace espantosa, terrible, un ambiente de zozobra, de intolerancia, a través de mensajes. Las redes sociales están inundadas de mensajes negativos, nefastos, a los cuales nos prestamos muchas personas, hijos de Dios. ¿Cómo hacer para procurar la paz? Pues en primer lugar, no entrando en ese tipo de discusiones. Hombre, acepte el criterio de otras personas que seguramente es diferente al suyo. Pero si nosotros echamos un vistazo a las condiciones en las cuales nosotros, nuestros pueblos, se levantan, la democracia, por ejemplo, tiene que ver justamente con la exposición de diferentes puntos de vista, los cuales puede que no se compartan, pero finalmente se aceptan, porque vivimos dentro de un marco de democracia. Y la Biblia justamente nos señala que esas contiendas, en vez de unirnos, nos dividen, nos hacen daño y nos llevan a empeorar el ambiente, a hacer más difícil las cosas. Justamente meditaba en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, verso 23, que dice:
Desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas entre ustedes. Desecha esas cuestiones necias e insensatas. Hombre, es que tenemos que ser conscientes que las luchas ideológicas, políticas de una persona o de otro candidato, hombre, no debe trascender al seno de un hogar, de una familia. No es posible que una familia se divida, que en una mesa no podamos ya hoy compartir los alimentos en paz, porque es que el criterio del uno contra el otro dejó de ser un simple comentario ideológico y pasó a ser un tema visceral, un tema que divide, que maltrata, que hace daño. Quien sea presidente será presidente por unos años, pero yo seguiré siendo hijo, seguiré siendo papá, seguiré siendo hermano, seguiré siendo parte de una familia hasta el día que me muera. Y eso tenemos que entenderlo. Y la Biblia hoy nos dice, desecha esas cosas que finalmente son necedades y nos llevan a la división. Pues lo primero que tenemos que hacer entonces es dejar esas discusiones en procura de la paz, porque es a lo que el Señor nos manda hoy. Procuren la paz de la ciudad donde ustedes están. En segundo lugar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar. Orar, pues la Biblia nos señala en nuestro versículo de hoy, oren, pidan por la paz de esta ciudad. La oración, estamos llamados a orar. Los hijos de Dios estamos llamados a pedirle a Dios, a clamarle a Dios. Y por allá en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 7, en el verso 14, el Señor hace una demanda. Si mi pueblo se humillare, el pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y ese pueblo orare y buscare mi rostro, si ese pueblo se conmoviese, si ese pueblo viniera conjuntamente como pueblo a mí a pedir y se arrepintieren de sus transgresiones, yo iré desde los cielos, yo perdonaré sus pecados y yo voy a sanar su tierra. Pues seguimos creyendo que una oración puede más que una cantidad de introperios, de groserías, de frases hirientes que nos decimos unos a otros. Es más poderosa la fuerza de la oración. Y no estoy hablando un tema místico, no estoy hablando un tema demagógico, estoy hablando lo que la Biblia nos dice que los hijos de Dios debemos hacer en un momento crítico como este que vive nuestro país y nuestros pueblos en general. Oren. Oremos a Dios por la paz, pero también dice la Biblia, oren, pidan por quienes estén en eminencia. El apóstol Pablo le recuerda a su discípulo Timoteo en la primera carta, en el capítulo 2, hagan oraciones, peticiones, den gracias por todos los hombres y particularmente por aquellos que tienen autoridad, entendiendo, según dice la carta a los Romanos, que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Bajo la soberanía de Dios, una autoridad se pone, se establece. Así crea o no crea en Él, si Dios lo permite, pues esa autoridad está puesta allí con el permiso de Dios. ¿Y eso qué significa? Y le hablo con todo cariño a mis compatriotas colombianos. Sea quien quede elegido, no será elegido si Dios no lo permite. Y si Dios lo permite, la Biblia nos manda a orar, a pedirle al Señor sabiduría para ese hombre, a pedirle a Dios que bendiga a esa persona. Si lo hace bien o lo hace mal, cuentas dará delante de aquel que lo puso en autoridad. Y repito, sea creyente o no, nadie está puesto en autoridad si no es porque Dios lo permite. Eso le dijo Jesús a Poncio Pilato. No estarías donde estás si mi Padre no te lo hubiera permitido. Así que nuestro papel de orar por quien esté en autoridad es demandado de parte de la Biblia. En tercer lugar, ¿qué hay que hacer para procurar la paz? Trabajemos. Dios guardó
a hombres y mujeres que hicieron lo recto, que hicieron lo que tenían que hacer. En esos tiempos de esclavitud en Babilonia hubo gente prosperada, gente temerosa de Dios, que trabajó con excelencia, que trabajó con alegría, que trabajó pensando en aquel que lo puso allí para trabajar. Y Dios siempre dio su recompensa. Pues el mejor aporte que podemos hacer a nuestro país, a una sociedad, es trabajar, levantarnos con disciplina, con excelencia, a hacer las cosas bien. Y por último, les quiero invitar a que, ejerciendo una libertad y una posibilidad constitucional, pues vayamos a elegir, hagamos uso de ese derecho que tenemos como ciudadanos de elegir. Ejerzamos nuestro derecho, pero también nuestro deber de votar, de elegir, cualquiera sea nuestro criterio, con libertad y con convicción. Y dice la Biblia: en el mundo hallaréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor está por encima de hombres y mujeres. El Señor está por encima de gobiernos. El Señor está por encima de las personas. Y al Señor no se le ha salido de la mano el control de nuestros pueblos y el control de nuestros tiempos. Así que vislumbremos con esperanza lo que viene, porque si estamos en las manos de Dios siempre vendrá lo mejor. Vamos a orar. Cierra tus ojos y dile: Señor, en esta mañana quiero atender tu palabra y quiero elevar una oración, Señor, por mi pueblo, por mi país, pidiéndote que traigas paz, creyendo que tú sigues siendo Dios de este país, que tú sigues siendo Señor, que los gobiernos, por grandes, importantes que sean, los gobiernos de los pueblos, siguen estando allí bajo tu permiso y tu autoridad. Y tú el día que quieras pones y el día que quieras quitas. Y que mi deber, Señor, como hijo tuyo, pero también como ciudadano, es orar. Orar por la paz, trabajar por la paz, orar por quien quede elegido, pidiéndote, Señor, sabiduría para esa persona, pidiéndote, Dios mío, que a esa persona le vaya bien, que haga bien su papel, porque entonces nosotros tendremos también bienestar. Papito Dios, te pido que guarda a Colombia y guarda a nuestros pueblos. Permite, Dios mío, que nuestro futuro, conforme en tu corazón está, sea un futuro bueno. Padre, y que nuestros hijos, nuestros nietos, las nuevas generaciones puedan disfrutar de una buena sociedad. Papito Dios, oramos, confiando nuestro tiempo y nuestro futuro en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien, queridos amigos, pues con estas palabras que hoy quisimos dedicar justamente a pensar en esta realidad que vivimos en Colombia y en todos nuestros pueblos alrededor, pues los invito a que actuemos y hagamos lo que tenemos que hacer. Quiero reiterar la invitación a todos los caleños y vallecaucanos para que el próximo sábado nos acompañen en nuestra reunión presencial. Sábado 28 a las 5 de la tarde en el Centro Comercial Unicentro. Nos daremos cita en el Salón Caracolí para tener un tiempo de regreso a darle gracias a Dios. Allí los estamos esperando. Les deseo un resto de día muy feliz. Dios me lo bendiga. Que la pasen muy bien.